Muy buenas noches, soy Pedro Hernández. Esta es la primera llamada del mes de marzo y bueno, vamos a compartir un tema con ustedes que nos tiene sumamente entusiasmados y comencemos con él. Estamos haciendo una grabación, posteriormente se subirá a YouTube, pero la historia detrás de la historia es la siguiente: la mierda de caballo nos matará, la mierda de caballo nos asfixiará. Ese era el titular del New York Daily Times, que después se llamó el New York Times, en el 1850. Y la razón era bien interesante. Para aquella época, la principal crisis de salud era que el medio de transportación más utilizado por los residentes de los Estados Unidos y en Europa era el caballo. Y en la medida en que la ciudad se hacía más densa, en la medida en que se hacían más construcciones, más edificios, había una cantidad de excremento de caballo que se acumulaba frente a los edificios donde más concurrencia había. Es por esto que en el teatro, a veces para desearle mucho éxito, se le dice a un actor: te deseo mucha mierda. Y la razón por la que se le dice te deseo mucha mierda es porque si la obra era exitosa y si se llenaba de muchas personas la misma, la cantidad de caballos que se estacionaban frente al teatro hacía un cúmulo de excrementos que terminaba entrándose al teatro a través de los zapatos de las personas que se bajaban de los últimos caballos. Mientras más apestoso y mientras más excremento y mientras más sucio terminaba el piso del teatro, más exitosa había sido la obra. Para aquella época, esta crisis de salud estaba arropando a todas las principales ciudades, particularmente en New York. Cuando usted le preguntaba a uno de los defensores, a una de las personas enfocadas en la salud de los estadounidenses, cuál era el principal problema de salud, le decía que era el excremento de caballo y todas las toxinas que generaba en una ciudad donde la densidad poblacional seguía creciendo y donde se generaba entonces enfermedades que provenían del cúmulo de excrementos, de los gusanos, de los problemas de parásitos que tenían los mismos, y había una grave situación de salud. ¿Qué detalle más interesante? La realidad para todo el que hiciera un análisis era que la mierda de caballo nos iba a matar, y esa era la absoluta realidad. Sin embargo, nadie se imaginaba que en un lugar había un hombre llamado Henry Ford que en el 1908 decidió cambiar radicalmente el método de transportación para los estadounidenses. Y en cuestión de 20 años, el problema del excremento en el medio de la ciudad se eliminó por completo y ya no era un problema. Para los expertos, para los científicos, para los estudiosos, para los que tenían la verdad a su favor, el excremento de caballo iba a acabar con la ciudad de Nueva York y sus residentes. La invención, la creatividad, la iniciativa hace que el futuro se redefina bajo los estándares de quienes lo crean. Esa realidad existente de que iba a haber una peste bubónica que iba a afectar toda la ciudad de Nueva York terminó siendo minimizada, erradicada en su totalidad gracias a la masificación del vehículo llamado Modelo T de Henry Ford. Y ese fue el comienzo de una nueva crisis. 1980 se generó una crisis donde se decía se va a acabar el mundo, y la razón por la que se entendía que el mundo se iba a acabar era porque los abastos de petróleo ya se estaban secando. Para aquellos que tienen la edad para recordarse en los 80, yo no me acuerdo de eso, pero para aquellos que tienen suficiente edad para pensar en los 80, la crisis más grande era que el mundo se iba a acabar porque no iba a haber combustión para las máquinas, no iba a haber combustión para las plantas de energía, de electricidad, porque el petróleo se estaba secando y se generó una crisis global, una crisis increíble. Pero de nuevo, cuando usted le preguntaba a los científicos, cuando usted le preguntaba a los estudiosos, cuando usted le preguntaba a los académicos, la verdad es, la data que sostiene toda esta verdad es que se va a acabar el mundo porque no vamos a tener abasto para para sustentar la energización del globo. Nadie se pensaba que en el 1950 un ingeniero alemán llamado Roberto Bosch,
que, bueno, como ingeniero levantó una pequeña planta de manufactura de temas automotrices que todos conocemos hoy como Bosch, que es una de las empresas más grandes, billonarias de Alemania. Pero nadie pensaba que en el 1950 Bosch había resuelto un problema que iba a aflorar 30 años después. Que en ese momento solamente Daimler, los dueños de la Mercedes, le hicieron caso y utilizaban un pequeño artefacto que él había inventado que enviaba y emitía inyección de gasolina para sustentar un motor de un auto. La situación es que para la época, en los 80, los autos lo que tenían era carburación. Como los carburadores quemaban demasiado combustible, al quemar tanto y tanto combustible, pues se generaba una utilización de petróleo o un desperdicio de petróleo que fue completamente eliminado cuando en el 1984 se establecieron leyes en los principales países del mundo de que los autos obligatoriamente tenían que tener inyectores, fuel injection o inyección electrónica para que el auto marchara. O sea que para los estudiosos, para los científicos, para los académicos, el petróleo se estaba acabando. Esa era la realidad. Y esa era la realidad ante la data que ellos tenían, pero no era la realidad global, porque la realidad global o la realidad basada en data queda completamente eliminada con la inventiva, con la creatividad, con la iniciativa, con la innovación. En aquella época tampoco se pensaba que iban a haber unos nuevos sistemas de drilling o de perforación en la superficie, que entonces se pudo acceder a nuevas fuentes de petróleo que no existían en el pasado. Y países como Venezuela, países como los Emiratos Árabes, descubrieron y desarrollaron tanto más petróleo como lo que se encontró en los Estados Unidos. Entonces se generó una nueva fuente de petróleo cuando se creía en los 80 que el petróleo se estaba acabando. Así que la creatividad generó una optimización de maquinaria, una nueva tecnología y una nueva forma de hacer las cosas. Así que las crisis son tan crisis como el ser humano elija implementar una creatividad y una innovación para resolver esa crisis. Pero nadie pensaba, ¿verdad?, que a finales del 2000 un hombre llamado Elon Musk iba a inventar o iba a mejorar o iba a perfeccionar los autos eléctricos. Y él, utilizando un nombre maravilloso llamado Tesla. Tesla fue el segundo que desarrolló la electricidad y la iluminación con bombilla. Thomas Alva Edison, él trabajaba para Thomas Alva Edison, tuvieron una discusión, se separaron y él se fue con el señor Westinghouse a hacer una sociedad para la generación de energía y para iluminar todos los Estados Unidos. Una de las batallas más increíbles a nivel de la historia de los Estados Unidos y a nivel de la historia comercial. Pero al día de hoy Elon Musk está desarrollando en Tesla automóviles que con una batería paralela o parecida a los que se utiliza en iPhone, puede energizar el auto y puede recorrer 200 y 300 millas sin necesidad de gasolina en lo absoluto y con una carga completa. O sea que vamos viendo que la realidad de los negocios y la que todos creemos como una data absoluta no necesariamente es una data absoluta. En algunas ocasiones yo converso con mi hija Mariana porque cuando discutimos algún punto, los elementos que ella tiene para juicio sobre el punto en cuestión, para ella son absolutos. Y en algunas ocasiones, cuando se presenta una data adicional, entonces esa data adicional genera una nueva realidad en su mente. Algo que me he dado cuenta por estar compartiendo y conversando con amistades sobre estos momentos históricos que han definido y redefinido el mundo y han definido y redefinido la forma en que se hacen las cosas, son dos elementos. El primer elemento es que no existe geografía ni demografía para lograr algo increíble. No importa dónde tú hayas nacido, no importa la edad que tú tengas. El coronel Sanders era un anciano cuando desarrolló el Kentucky Fried Chicken. Ray Kroc tenía 55 años cuando desarrolló McDonald's. La edad que tú tengas es irrelevante. La procedencia de donde tú nazcas, totalmente irrelevante. Elon Musk nació en Sudáfrica,
de ahí se fue a estudiar a Canadá y de Canadá logró una beca en Stanford, inventó PayPal y después de inventar PayPal desarrolló Tesla y ahora está poniendo cohetes en el espacio con una combustión no basada en petróleo. Entonces, vamos viendo que hay dos convicciones que tengo, convicciones que he venido abrazando mientras más estudio. Número uno, la demografía y la geografía es irrelevante para tener éxito. Y número dos, todo el mundo, o sea, no subestimar a nadie en la posibilidad de tener éxito. Nikola Tesla fue subestimado por Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison le dijo, yo fui el que inventé esto, tú trabajas para mí, mejor cállate y enfócate en lo que tienes que hacer y no me vengas a decir una mejor forma de hacerlo. Eso rompió la relación entre ellos. Nicolás Tesla se fue con el dueño de Westinghouse, el señor Westinghouse, y hicieron una competencia que terminó ganándole en muchos países y muchas ciudades a la generación de electricidad y de energía que había desarrollado el señor Thomas Alva Edison. Entonces, cuando miro la historia de la humanidad, me doy cuenta de que todos tenemos la oportunidad y tenemos la capacidad de generar un disruption o una transformación económica y social que es importantísima. Pero una de las cosas que también aprendo es que lo que para mí es totalmente real en este momento, es probable que a la vuelta de la esquina alguien cambie completamente eso. En cierto momento la ciencia, los científicos tenían totales evidencias de que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Posteriormente se descubre que la Tierra no es el centro del universo. Ayer estaba viendo la película La teoría del todo, que es la vida de un hombre brillante llamado Stephen Hawking, una película hermosa que se la recomiendo a todos. Y en la película The Theory of Everything, que by the way el actor se ganó el Oscar siendo un hombre sumamente joven con muy poca experiencia comparado con los otros que estaban compitiendo, de nuevo validando el punto, no importa tu edad, no importa tu geografía, tú puedes tener éxito. En esa película se presenta de manera clara de que tú no sabes el momento en que alguien genera una iniciativa que puede transformar el mundo y que puede transformar los negocios. Y de eso tratan los próximos minutos de nuestra llamada. El objetivo de esta llamada es como congruencia comunicacional organizacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros todos somos partners, todos somos socios de un negocio que viene con un desarrollo hermoso. 2 años y medio atrás, cuando yo tomo la determinación de desarrollar la distribución de una línea de productos que entiendo y me siento hoy más convencido que nunca por las evidencias, por los ejemplos, por los testimonios de nuestros productos, que lo que estamos haciendo es increíblemente relevante y significativo para la humanidad. Hay personas que me dicen, en 30 segundos, dime qué es lo que ustedes hacen. Hay una crisis global porque los seres humanos se están envenenando por la boca. El alimento que consumimos tiene tóxicos, tiene químicos, es genéticamente manipulado y la humanidad se está envenenando. Y nosotros tenemos la limpieza de esas toxinas y el bloqueo de esa ingesta de productos nocivos para la humanidad. Y tenemos esas dos soluciones, limpiamos el veneno consumido previamente y bloqueamos que el próximo no te envenene. Y tenemos unas evidencias irrefutables de lo que nuestros productos hacen, desde casos con omega 3 de personas que se sienten mucho mejor con el tema del déficit de atención, hasta personas que han bajado su peso 10, 15, 20, 30, 40 libras con la fibra que distribuimos, que es una fibra de clase mundial, hasta la energización y la activación del sistema neurológico con la utilización del matcha. Nuestras evidencias con los productos que nosotros recomendamos y distribuimos son contundentes a nivel académico, validaciones académicas, validaciones clínicas, pero por encima de todo el día a día de ver a nuestros clientes y a nuestros pacientes logrando una salud increíble me hace entender y sentir a mí que la crisis global que hay del envenenamiento masivo por el consumo de los productos alimenticios que afectan la salud y nosotros tener la solución es un negocio increíble y es un negocio maravilloso. Dentro de ese desarrollo se genera
una visión, se genera una proyección. Yo trabajo el negocio en Italia, trabajo el negocio en República Dominicana, trabajo el negocio en Puerto Rico, trabajo el negocio en Estados Unidos, trabajo el negocio en Colombia, trabajo el negocio en México, y en este andar y en estos viajes voy levantando una data que va ampliando la comunicación organizacional, pero cometo algunos errores de juicio al visitar de un mercado a otro, pensando que lo que discutí en el mercado anterior también lo discutí con el próximo mercado, y eso genera en algunas ocasiones una disparidad de mensaje basado con el mercado al cual estoy presentando en ese momento. Y por eso elegí hacer esta llamada haciendo algunas correcciones dentro de mi divulgación. Ustedes me han escuchado como partners decir que la palabra multinivel a mí no me gusta, y me han escuchado decirlo, pero como vengo de un mercado como es el italiano, donde operamos de una manera específica, y voy a un mercado como es el de Puerto Rico o el de República Dominicana, donde operamos de una manera que está dando muy buenos resultados también, pero pienso en algunas ocasiones que la conversación que tuve en Roma con Titone es que la tuve con el equipo de Puerto Rico, con el equipo de la República Dominicana, y verbalizo conceptos que ya fueron discutidos en otro mercado, pensando que lo discutí en el próximo, y eso es una responsabilidad que asumo, que genera un poco de confusión. Aclaro el tema del multinivel, que si yo estoy en un multinivel, absolutamente sí. Que si a mí me gusta el multinivel, las convicciones que tengo sobre el multinivel son basadas en un plan de compensación generacional increíble. Yo creo que el ingreso que se percibe a través de un negocio de venta directa o multinivel es fascinante, porque es el cúmulo de horas de un equipo unido que genera una exponencialidad y genera una multiplicación económica geométrica no atada al factor presencial de un individuo. Entonces es una fórmula matemática de compensación que el mundo debería de estudiar más a fondo. Claro que creo en la compensación multinivel, claro que creo en sembrar en otra persona, en cultivar su mente empresarial, en desarrollar intelectual a través de capacitaciones, a través de comunicaciones efectivas, a través de mentoría. Claro que creo en sembrar en otro ser humano la semilla de la posibilidad comercial de tener un negocio próspero y serio dentro de esta industria. Eso lo amo del multinivel. ¿Qué más amo del multinivel? Amo la relación tan directa que hay entre el desarrollo de la personalidad y de la afectividad y de la capacitación de un individuo en el desarrollo de su comunicación, de su confianza, de su convicción, de su seguridad, de su entrega, de su continuidad. Enseñar hábitos que le transforman la vida a un ser humano es algo que me fascina. Así que si a eso es lo que le llamamos multinivel, yo soy el primero que me paro y digo, pero hay elementos del multinivel que han generado una reputación lacerada a su expresión, a la expresión. Se le dice, hay personas que minimizan los esfuerzos que hay que poner. ¿En qué multinivel yo no creo? No creo en aquel multinivel que te dice, vente a este que aquí no hay que vender. No creo en el multinivel que te dice, vente a este porque aquí es más fácil. No creo en el multinivel que te dice, vente a este porque aquí no tienes que ir a eventos para capacitarte y hacerte mejor. No creo en el multinivel que te dice, vente aquí porque este acaba de empezar y vamos a dar un palo. Esa ecuación es la ecuación más estúpida y falta de data, de consistente data que genere. Búscame 10 amigos tuyos que por ser los primeros lo hayan logrado en una empresa de multinivel, yo te garantizo que no los vas a encontrar, porque no es quien empieza primero, es el que hace la ejecución correcta basado en un desarrollo personal, en una ejecución profesional seria. Ese tipo de multinivel es lo que me hace generar un desasosiego o una aversión o una lejanía sobre la expresión. Y como lamentablemente la masa
y cuando me refiero a la masa, no lo hago desde una posición elitista, estoy hablando de una data. Lamentablemente, son más las personas que desisten de convertirse en serios empresarios dentro de esta industria y son más las personas que por falta de compromiso, de convicción, de seriedad o de educación o de práctica en la ejecución, terminan yéndose de la industria, pues esos han generado una laceración muy adversa a nuestra industria. Yo amo hacer lo que se llaman paralelos industriales. Y un paralelo industrial, voy a compartir con ustedes dos paralelos industriales. El dueño de Starbucks, en ninguna de sus reuniones dice que él está en el negocio de comida rápida. Pero tenemos que pensar en lo siguiente. Comida rápida. Tú entras a un Starbucks, te preguntan tu nombre, te cogen la orden y en 2 minutos máximo o 3, tú tienes tu bagel everything con el queso crema, con el chia latte tececito o con el cappuccino o con el expreso que tú te quieres tomar. Ellos tienen 18,000 de esos restaurantes, tienen una sistematización de procesos absoluta, tienen una exponencialidad de ventas que ha sido ventas billonarias en el mundo entero, pero ninguno de sus ejecutivos verbaliza la palabra fast food ni comida rápida, pero para una pregunta, ¿están en el negocio de comida rápida o no están en el negocio de comida rápida? Claro que están en el negocio de comida rápida, pero nunca lo van a utilizar como un elemento para comunicar su marca. ¿Por qué? No lo pueden hacer así por la siguiente razón, porque la reputación precedente de la industria de comida rápida dice que lo que te vamos a servir es cartón, que lo que te vamos a vender no es bueno para tu salud porque la reputación precedente de esa industria es más nociva bajo esa expresión que bajo la expresión de Starbucks de que somos te vamos a hacer sentir como en tu casa, tomándote un cafecito con tu nombre, sentado en un mueble como el de tu casa, con una musicalización específica, con una climatización específica y con un ambiente muy medido particularmente. La diferenciación o la diferencia que hace Starbucks del negocio de comida rápida hace que ellos elijan no comunicar. Pero ¿qué pasa? Estos argumentos que yo les estoy compartiendo, yo no me he sentado con los diferentes partners de los diferentes territorios a explicarle el por qué. Así que ha sido una falta de comunicación mía y yo no quiero que se genere una diferencia de opinión en los mercados. Si estoy en el multinivel, totalmente estoy en el multinivel. ¿Que me paro a verbalizar a todo el mundo que estoy en el multinivel? No, porque en lo que le explico la historia de lo que para mí es un multinivel bueno y un multinivel malo, invierto demasiado tiempo, así que prefiero ir a donde la persona y decirle: nosotros tenemos una estrategia, una estructura de pago multinivel con una estrategia de distribución totalmente diferente. Déjame explicarte cómo lo hacemos. Así que lamento mucho si en alguno de los mercados yo levanto la mano, primer, yo he generado confusión con este punto y voy a estar mucho más pendiente de que no suceda nuevamente. Hoy me doy cuenta que una de las bendiciones más grandes que yo aprendí durante 20 o 25 años que he estado alrededor de esta industria es el poder de la mentoría y el consultar. Los otros días me dice Jim Faubert que en Asia el grupo que se llama Unipower, que es uno de los grupos más grandes del mundo de Unicity, en sus 8 pasos de ejecución, el 8º paso es dar y recibir mentoría. Cuando ustedes miran la docena diaria y estudian el contenido de la docena diaria, el último paso dice dar y proveer mentoría. Esto no es que yo lo inventé, yo no inventé la docena diaria. La docena diaria yo la aprendí 25 años atrás, que alguien la había aprendido 15 años atrás. Entonces, el dar mentoría y el recibir mentoría te da una amplitud de data, te amplía tu conocimiento, porque cuando yo le pregunto a Jim, los otros días le pregunté a Jim y le dije: Jim, nosotros estamos haciendo algunas recomendaciones de hablar de las evidencias a través de Facebook y nos está dando un resultado interesante. Él me dice: wow, Pedrito, eso es exactamente igual a cuando en los 80 yo empecé a usar los clasificados de los periódicos regionales para propulsar mi negocio.
que obviamente pues ustedes saben que ya hoy no funciona, porque hoy el periódico regional es Facebook, hoy el periódico de la calle, de la persona normal y tradicional es Facebook. Pues él me dice, wow, eso es exactamente igual como nosotros innovamos a través de clasificados regionales en los 70 y en los 80. Cuando Jim me cuenta sus historias de captación y de penetración de mercado, en esa época yo me doy cuenta, Dios mío, qué gran bendición es cuando uno recibe la educación de alguien que ya ha pasado el camino. Es como yo le comparto a mi equipo, oye, consulta las cosas, pero no es porque yo quiera que tú lo hagas de X o Y manera. A Dios gracias, estoy en un momento de mi vida donde puedo ser o donde elijo ser un mentor que opina del desapego, donde la determinación final que se haga sea la que tú como dueño de tu negocio elijas, pero cuando tú tienes la opinión de tu línea de auspicio, oye, el cúmulo de información, si tú vives en la República Dominicana y tú le preguntas a tu línea de auspicio, vamos a hacer un ejemplo, en el caso de Max, y Max tiene 25 años de empresario, pero Max entonces lo conversa con José González, que José González tiene 20, 25 años de experiencia en la parte médica, entonces le pregunta a su hermana, que es Diana González y Yuri, tienen 20, 25 años de experiencia en la industria, y después me preguntan a mí qué tengo. Entonces el cúmulo de experiencias, al igual que en Puerto Rico, según tú vas viendo, Basti tiene 20 años de éxitos acumulados en esta experiencia, al igual que Jones tiene años de experiencia, Félix y Jaina en la parte empresarial, si te fijas en el caso de Benji, 15, 20 años en la parte de trabajar con personas. Pues oigan, nosotros tenemos, Dios mío, una sapiencia acumulada organizacionalmente hablando que le ronca. O sea, nosotros somos uno de los grupos mejor preparados para hacer lo que estamos haciendo. Antes de que usted tome una decisión crítica en su negocio, pregunte para arriba. Y al offline que le pregunte para arriba, para que usted acceda a una data de 10, 20, 30, 50 años de experiencia y las decisiones puedan ser procesadas desde un cristal de la experiencia para que usted pueda ir mucho más a la segura. La palabra consultoría es crítica dentro de esta industria. Usted pregunta, se le responde, el offline tuyo va a preguntar para arriba, para arriba, para arriba. Ustedes no tienen idea del oasis de información que hay cuando yo le pregunto cosas, por ejemplo, a Rick Jordan, a Aaron Weber, o le pregunto cosas al gran Stewart, que fue el distribuidor más exitoso de Unicity a nivel global. Entonces, hoy, el objetivo de esta llamada es dos cosas. Número uno, que si en algún momento yo estoy en un territorio y yo verbalizo algo que es diferente a lo que tu línea de auspicio en ese momento está comunicando, tengas la fe y la paciencia y des una semana, porque probablemente yo acabo de venir de un territorio donde estuvimos comunicando ese lineamiento comunicacional organizacional, y lo repito acá, y probablemente es un error mío en ese momento, porque pensé que ya lo había comunicado, lo había discutido con los líderes. A nivel de liderazgo estamos estableciendo unas llamadas mensuales para aterrizar todos los elementos de innovación, todos los elementos de ejecución efectiva en otros mercados, de manera que compartamos lo que está funcionando en Italia, pero en Italia compartamos lo que está funcionando en Santo Domingo, pero en Santo Domingo compartamos lo que está funcionando en Puerto Rico, porque eso nos convierte en una organización con una amplitud de conocimiento y una data contundente de cosas que están funcionando y que no están funcionando en los diferentes mercados. Y lo segundo, que si tú ves una disparidad entre lo que decimos, tengas esa paciencia, esperes unos días y te vas a dar cuenta que siempre, miren, hay una bendición tan grande en este equipo. Hemos elegido que vamos a estar de acuerdo, aun cuando en algunas ocasiones tengamos desacuerdos momentáneos, porque es que somos seres humanos y así es que fluye, pero Dios mío, cuando ustedes escuchan estas llamadas de liderazgo que se hacen de director ejecutivo en adelante, en algunas ocasiones por diferentes territorios, según el territorio que sea, pues yo tengo estos conversatorios de dónde estamos, hacia dónde vamos, yo pregunto para arriba, yo bajo la información hacia abajo. Entonces, lo tercero es que generen una clara conciencia de consultoría. Siempre preguntar antes de tomar una decisión que usted no sepa cuáles son las
cuáles son cuáles son cuál es el desenlace que una decisión que usted toma. Pero mire, no es para que se haga lo que nosotros digamos, para nada. Usted se va a dar cuenta que la mentoría siempre viene con un desapego total, es más o menos con este espíritu. Esto es basado en lo que me pregunta, en tal mercado, en tal año, vi una situación similar, los pros de eso es esto, los contras de eso es esto, ya que tienes esta data, tú tomas la decisión que entiendas que es la más correcta. Oigan, y eso da una amplitud de criterio. Miren, la manera en que Google determina qué es lo más cercano a la verdad es haciendo una consultoría masiva en microsegundos de las opiniones de los seres humanos basado en un punto, y te lo organiza de mayor a menor. Los científicos, antes de que emiten una posición basada en ciencia, lo que hacen es que generan una hipótesis, la prueban, y el cúmulo de evidencias es lo que sustenta si esa hipótesis, si esa teoría se convierte en un hecho o no. Pues miren, el cúmulo de experiencias que tenemos todo este equipo, aprovéchelo, úselo para su beneficio. Hoy tenemos un negocio que en los próximos 10 años nos puede, a todos nosotros, a todos los que estamos en esta llamada, literalmente nos puede hacer generar millones de dólares, tanto en ventas como en ingresos. ¿Somos los primeros que lo hemos hecho? No. ¿Vamos a ser los últimos? Tampoco. Venimos aprendiendo de las mejores prácticas y queremos pasar esas prácticas para que todos los que participan dentro de nuestro modelo obtengan la misma bendición. Así que yo con eso concluyo esta llamada. Lo único que les deseo a todos los que están en esta llamada es que en la obra de teatro de su vida terminen bañados en mierda. Soy Pedro Hernández, Dios me los bendiga y que pasen muy buenas noches. Muy buenas noches, soy Pedro Hernández. Esta es la primera llamada del mes de marzo. Y bueno, vamos a compartir un tema con ustedes que nos tiene sumamente entusiasmados. Y comencemos con él. Estamos haciendo una grabación, posteriormente se subirá a YouTube, pero la historia, detrás de la historia es la siguiente. La mierda de caballo nos matará. La mierda de caballo nos asfixiará. Ese era el titular del New York Daily Times, que después se llamó el New York Times, en el 1850. Y la razón era bien interesante. Para aquella época, la principal crisis de salud era que el medio de transportación más utilizado por los residentes de los Estados Unidos y en Europa era el caballo. Y en la medida en que la ciudad se hacía más densa, en la medida en que se hacían más construcciones, más edificios, había una cantidad de excremento de caballo que se acumulaba frente a los edificios donde más concurrencia había. Es por esto que en el teatro, a veces para desearle mucho éxito, se le dice a un actor: te deseo mucha mierda. Y la razón por la que se le dice te deseo mucha mierda es porque si la obra era exitosa y si se llenaba de muchas personas la misma, la cantidad de caballos que se estacionaban frente al teatro hacía un cúmulo de excrementos que terminaba entrándose al teatro a través de los zapatos de las personas que se bajaban de los últimos caballos. Mientras más apestoso y mientras más excremento y mientras más sucio, y esa era la absoluta realidad. Sin embargo, nadie se imaginaba que en un lugar había un hombre llamado Henry Ford que en el 1908 decidió cambiar radicalmente el método de transportación para los estadounidenses. Y en cuestión de 20 años, el problema del excremento en el medio de la ciudad se eliminó por completo y ya no era un problema. Para los expertos, para los científicos, para los estudiosos, para los que tenían la verdad a su favor, el excremento de caballo iba a acabar con la ciudad de Nueva York y sus residentes. La invención, la creatividad, la iniciativa hace que el futuro se redefina bajo los estándares de quienes lo crean. Esa realidad existente de que iba a haber una peste bubónica que iba a afectar toda la ciudad de Nueva York terminó siendo minimizada, erradicada en su totalidad gracias a la masificación del vehículo llamado Modelo T de Henry Ford.
y ese fue el comienzo de una nueva crisis. 1980 se generó una crisis donde se decía, se va a acabar el mundo, y la razón por la que se entendía que el mundo se iba a acabar era porque los abastos de petróleo ya se estaban secando. Para aquellos que tienen la edad para recordarse en los 80, yo no me acuerdo de eso, pero para aquellos que tienen suficiente edad para pensar en los 80, la crisis más grande era que el mundo se iba a acabar porque no iba a haber combustión para las máquinas, no iba a haber combustión para las plantas de energía, de electricidad, porque el petróleo se estaba secando. Terminaba el piso del teatro, más exitosa había sido la obra. Para aquella época, esta crisis de salud estaba arropando a todas las principales ciudades, particularmente en New York. Cuando usted le preguntaba a uno de los defensores, a una de las personas enfocadas en la salud de los estadounidenses, cuál era el principal problema de salud, le decía que era el excremento de caballo y todas las toxinas que generaba en una ciudad donde la densidad poblacional seguía creciendo y donde se generaba entonces enfermedades que provenían del cúmulo de excrementos, de los gusanos, de los problemas de parásitos que tenían los mismos, y había una grave situación de salud. ¿Qué detalle más interesante? La realidad para todo el que hiciera un análisis era que la mierda de caballo nos iba a matar.